Mis padres me compraron un Furby cuando salieron por primera vez, y después de tratar de averiguar qué hacer con él durante unos 20 minutos, lo tiré en un cajón y me di por vencido porque no se callaba. A pesar de que estaba en un cajón de la cómoda, en la oscuridad, en un vestidor fuera de mi habitación, lo escuchaba comenzar a hablar, sin motivo alguno. No usé mucho esa cómoda, así que todavía estaba allí el año pasado cuando mis padres comenzaron a prepararse para mudarse del hogar de mi infancia. Ahora soy propietario y ya he amueblado todo, así que le dije a mis padres que donaran la mayoría de mis muebles y pertenencias de dormitorio, porque simplemente ya no eran cosas que necesitaba. Mi mamá y mi papá no entraban en la habitación de mi hermana ni en la mía después de que nos mudáramos, principalmente porque no había una razón. Mis padres no tenían invitados y nuestras habitaciones estaban en el segundo piso. La habitación de mis padres, sala, cocina y todo lo demás estaba en la primera planta. La pasada Navidad, apenas llegué a mi casa, mi mamá y yo comenzamos a subir las escaleras para instalarme. Y cuando llegamos al último peldaño, más próximo a mi habitación, pude escuchar al estúpido Furby hablando dentro de la cómoda. Era como si me hubiese estado esperando, porque mis padres nunca lo habían escuchado funcionar hasta ese día. Mi mamá lo donó a uno de mis primos y se fue a su casa la tarde siguiente. Buena suerte para ellos. Hace unos años, mi madre llegó a casa con una muñeca enorme. Medía unos 60 centímetros de altura. Fue un regalo de uno de sus alumnos y decidimos hacerle un espacio en la sala porque estaba muy bien hecha y merecía ser vista. La muñeca era básicamente una niña pequeña, con cabello rubio y ojos azules. Estaba sonriendo y a primera vista la sonrisa era de inocencia y felicidad. Pero al mirarla de cerca, podías notar lo mal que realmente se veía. La sonrisa, en realidad, era muy maliciosa. No sé cómo explicarme, pero imagina ir por la calle y de repente escuchar a una persona llamándote, con una gran sonrisa, pidiendo ayuda. Te acercas, porque normalmente le ayudarías, pero algo parece estar mal con esta persona. Te sientes amenazado, en peligro. Te disculpas por no poder ayudar y huyes lo más rápido que puedes. Así se sentía estar cerca de ella. La muñeca estaba hecha de porcelana y tenía un olor dulce proveniente de su ropa. Su vestido era blanco con puntos rojos y la tela era suave y tersa. Pero la cosa no acababa en esa especie de sonrisa malévola que tenía. Comenzamos a escuchar sonidos por la noche, sonidos que nunca antes habíamos escuchado en casa antes de que ella llegara. Al principio pensamos que era solo nuestra imaginación, hasta que comenzamos a escuchar risas. Y sí, la risa era la de una niña pequeña. Las cosas comenzaron a desaparecer y pensamos que solo las estábamos perdiendo, lo que parecía perfectamente normal. Pero luego notamos que empezábamos a olvidar no cosas, sino recuerdos reales. No era el típico caso de una entidad a la que le gusta jugar contigo. En realidad, nos estábamos olvidando de cosas importantes, como nombres o incluso lugares y personas. No se imaginan lo mucho que queríamos tirar esa muñeca, pero se nos olvidaba que queríamos deshacernos de ella también. Y aunque suene descabellado, ahora sabemos que nos estaba haciendo algo para poder quedarse. Mi madre le preguntó a su estudiante sobre la muñeca. La chica le dijo que la muñeca no estaba contenta en su casa y pensó que sería feliz con mi madre. Pero después de regalarla, fue que recordó lo mucho que quería deshacerse de ella, lo cual entiendo perfectamente porque nosotros sentimos lo mismo en su momento.
Nos dijo que la única forma en que podíamos deshacernos de ella era regalándola, lo cual fue extremadamente fácil, teniendo en cuenta cómo se veía a primera vista. No me siento culpable, créanme. Después de todo lo que estaba olvidando, me sentí aliviado incluso cuando se trataba de pasar la maldición, si así lo quieren ver. Nuestra vecina siempre pensó que era una muñeca hermosa y fue muy fácil dársela. Sin embargo, después de un par de semanas, le preguntamos al respecto y ella dijo que la había dado como regalo de bodas, que había planeado hacerlo desde que se la dimos, pero no le creímos nada. Conozco la sensación de tener esa cosa en tu casa y su influencia sobre ti. Sé que mi historia suena extraña, pero como he escuchado antes, hay cosas oscuras en este mundo. Simplemente no prestamos suficiente atención hasta que llegan a nuestra puerta. Patty es una muñeca que perteneció a mi mamá en los años 50, una de esas grandes de tamaño infantil. No sé cómo se veía en ese entonces, pero cuando llegamos mis primos y yo, empezaba a tener un aspecto desagradable. El plástico se decoloraba, el cabello se veía andrajoso, y esos ojos de vidrio falsos daban miedo. Patty tenía la costumbre de moverse sola por el sótano, y el sótano ya era lo suficientemente aterrador. Tenías que caminar tirando de cables de luz a través de las habitaciones oscuras. Sus ojos captaban la luz como lo harían los animales. Te daba un susto de muerte en cuanto doblabas la esquina. De vez en cuando alguien la cambiaba de ropa, intentaba peinarla y arreglarla, tal vez hasta colgarle una pequeña cesta de flores del brazo. Pero nunca se veía bien. Flotó alrededor de una década por ese sótano. Y luego un día desapareció. Unos años más tarde, la casa de la abuela se limpió por completo para prepararla para nuevos inquilinos. Patty no estaba por ninguna parte. Mi mamá estaba bastante desanimada. Era su juguete de la infancia después de todo. Luego, 20 años después, Patty aparece en el sótano de mi abuela. Ella se ve aún más horrible ahora, como un niño zombi de plástico. Manchas negras en lugar de pelo, la ropa rasgada. Era un juguete que se deshacía. Pero esos ojos seguían siendo brillantes. Los inquilinos la encontraron y mi mamá la llevó a casa. Ahora flota por ahí, asustándonos a todos. Cuando era pequeño, solía dormir en una cama llena de peluches. Tenía otros osos grandes y a Noah, un oso polar que nunca se ha apartado de mi lado desde que lo tengo. Una noche, me quedé dormido después de unas horas de estar en mi habitación, pero algo me despertó después de que mi mamá se había ido a la cama. Era muy temprano, 1 o 2 a.m. más o menos, y pude oír algo. Me quedé muy quieto y escuché. Entonces, lo sentí. Uno de mis juguetes de peluche se subió sobre una de mis piernas. Se deslizó por el costado de la cama y cayó al suelo con un ruido sordo. Traté de atraparlo en movimiento, pero estaba parado al lado de mi cama. Era un oso flexible, por lo que no podía sostenerse por sí solo. Lo agarré y le pregunté qué estaba haciendo. Obviamente, no dijo nada, ni se movió. Lo puse sobre la cama y me dormí después de un rato. Al día siguiente me aseguré de que todos los muñecos y los peluches, excepto Noah, salieran de mi habitación después de eso. He tratado de racionalizarlo desde entonces. Todavía era bastante jovencito, como menos de 10 años o algo así, pero lo recuerdo tan claramente. Yo no estaba soñando. Sé que no lo estaba.
Tenía un conejo para ese entonces, pero no era ella porque dormía fuera en su casita en el verano. Y nada había entrado en la casa. No sé qué más podría haber sido. Esto sucedió antes de que viera la figura negra con capucha junto a mi cama una madrugada. Pero después de que algo me despertó, rascándome la pierna en la noche. Lo que sea que haya sido se apartó de mi vista cuando se dio cuenta de que estaba despierto. Con mi mente de niño, llegué a pensar que era mi conejillo de indias, que estaba molesto conmigo porque murió. Pero ahora no estoy tan seguro. No era mi juguete, sino de mis vecinos, y yo dormía en su casa. Yo tenía unos 10 años y mi vecina tenía 9. Tenía una hermana pequeña de unos 4 o 5 años, y ella, a su vez, tenía una muñecadora de gimnasia. Hacía volteretas y decía frases, pero después de unas horas comenzó a hablar raro, y las frases sonaban más como atarte y morir. Era un sonido de robot, así que pensamos que la estábamos escuchando mal. Varias veces cuando estábamos en el suelo jugando, la muñeca nos hacía sus volteretas y no importaba en qué dirección estuviéramos. Era como si tuviera un sensor y venía directo hacia nosotras. No estábamos demasiado asustadas en ese momento porque se suponía que debía levantarse y dar la vuelta, pero la forma en la que siempre sabía dónde estábamos era inquietante. Esta noche en particular, la muñeca sí me estaba asustando porque no paraba de darme vueltas alrededor a la hora de dormir. Yo estaba en un colchón inflable, en el suelo, y pedí subir con mi vecina en su litera. Subo, y segundos después, Dora voltea hacia la escalerita y sus manos se engancharon en ella. Subió 3 de los 5 peldaños antes de volver a caer al suelo. La tiramos al sótano esa misma noche. Mi exmadrastra me regaló su Furby, el mismo que le regaló su madre, y me hizo prometer que lo cuidaría muy bien. Así que lo hice. Me encantó al principio y solía hablar y jugar con él todo el tiempo. Eventualmente, poco a poco, comencé a perder interés y se quedó en mi tocador durante meses. Luego, una noche, alrededor de las 2:30 de la mañana, aproximadamente 1 año y medio de no tocarlo, se encendió solo y literalmente comenzó a gritar. Estaba un poco asustado y no quería despertar a mi madre, así que, como no paraba de gritar, lo recogí y fui a quitarle las baterías. Pero para mi sorpresa, no tenía ninguna. En este punto, estaba más que asustado, así que bajé corriendo a la cocina. Lo escondí debajo del fregadero y cerré la puerta del armario. Todavía aullaba. Me tomó un tiempo dormirme después de eso, pero finalmente lo hice. Cuando me desperté horas más tarde, me puse los lentes y cuando estaba a punto de salir, vi al muñeco sentado otra vez en mi tocador, donde estaba antes, tranquilo y callado. Viví en la casa de mis primos durante 1 año antes de mudarme a la casa que tengo hoy. Mi prima tenía una casita de juguete interactiva con botones que hacía ruidos y cosas así. Tenía como 5 años y los ruidos que hacía ya eran crujientes, ya que jugábamos mucho con ella. Había un interruptor de apagado en la parte inferior de la base. Lo apretamos y lo pusimos en la caja de juguetes porque estábamos aburridos. Yo estaba haciendo chocolate caliente para nosotros 3. El mayor de mis primos estaba sentado frente a mí, hablándome mientras yo lo revolvía. De pronto, escuchamos un ruido horrible proveniente de la habitación de al lado, de la sala de juguetes. Nos asustamos y fuimos a mirar. Vimos
que la casa de juguetes se iluminaba. Revisamos el interruptor de apagado y estaba encendido, por alguna razón. No nos preocupamos demasiado por eso, lo apagamos y listo. Pero durante las noches siguientes, sin falta, lo escuchamos otra vez. Y sonaba mucho peor que antes. Lo que más nos aterraba era que sabíamos que no era ninguno de nosotros. Además, los botones de la casita eran realmente difíciles de presionar, ya que siempre estaban cubiertos de suciedad y polvo, además del uso de tantos años. Cuando le contamos a mis tíos, nos creyeron, y ellos mismos la pusieron en la basura al día siguiente.